Bueno, a continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar a la expositora que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Claudia Marimón. Es profesora de Educación Diferencial de la UMCE, máster en Orientación Educacional, especialista en Comunicación Aumentativa y Alternativa, miembro de la Asociación Internacional de CAA e integrante del Comité Académico de ISAAC Español. Directora del Diplomado en Comunicación Aumentativa y Alternativa de la Universidad del Desarrollo, instructora y asesora en CAA de profesionales, usuarios, familias y centros a nivel nacional e internacional, además de ser la directora del Diplomado en CAA junto a nosotros en ADIPA. Así que le damos el paso a Claudia para que inicie con la presentación. Muchas gracias por la presentación. Ahí veo que están saludando por el chat, así que un saludo a todas las personas que nos hemos conocido en otras formaciones de ADIPA y obviamente un saludo y una bienvenida y un agradecimiento a todos los que se están uniendo por primera vez. Bueno, el tema de hoy, como ya mencionaba Juan Ignacio, nos vincula principalmente con la comunicación como un derecho en autismo. Y vamos a analizar fundamentos éticos, la evidencia y un poquitito también la urgencia que hay de prestar atención, obviamente, a todos estos fundamentos, a todos estos conceptos que de alguna forma son la base para poder implementar la comunicación, para poder garantizar el derecho a la comunicación. Bueno, ya un poquito me presentaron, me dedico principalmente a la comunicación aumentativa y alternativa. Actualmente soy presidenta del grupo de ISAC Español, que es la Sociedad Internacional de Comunicación Aumentativa y Alternativa, eh, que principalmente reúne a todos los miembros de los países de habla hispana eh, para formar parte de esta sociedad internacional donde hay muchos países, pero donde la mayoría de las investigaciones, las formaciones y el desarrollo en este campo se llevaba adelante y se sigue llevando obviamente en inglés. Y este grupo de español, de Isaac Español, justamente pretende que todo esto vaya aterrizando mucho más a nuestro idioma, a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia muy variada probablemente, pero es una posibilidad de acercar mucho más toda la investigación, el conocimiento a nuestras propias experiencias, así que desde ya quienes estén motivados pueden informarse acerca de esta sociedad y poder formar parte de esta sociedad también. Formo parte del equipo de rehabilitación del Centro Amancay, acá en Santiago de Chile. Soy, como decía, directora y docente del diplomado en especialización en comunicación aumentativa que se dicta en ADIPA y también en un diplomado que dicta la Universidad del Desarrollo acá en Chile. Ambos eh, cursos, ambas formaciones son muy importantes porque de alguna forma nos entregan una certificación completa sobre todas estas áreas del campo de la comunicación aumentativa sobre la cual hoy vamos a referir. También tengo participación en un espacio dedicado a la formación, investigación y prácticas basadas en evidencia que se llama Buenas Prácticas de CA. Y tengo la oportunidad de trabajar con personas que usan comunicación aumentativa y alternativa, sus familias, los profesionales, los lugares, los centros, las escuelas donde ellos necesitan comunicarse. Así que, como pueden ver, mi vida gira mucho en torno a la comunicación y a la comunicación aumentativa y alternativa y es por eso que me interesa tanto poder compartir con ustedes aquellos aspectos fundamentales que hablan sobre la comunicación como el derecho. El propósito, de alguna forma, el objetivo principal de este seminario es que ustedes puedan comprender y visualizar la comunicación como un derecho, principalmente en personas autistas, pero probablemente en todas las personas, desde un enfoque neuroafirmativo actualizado que
nos permita también reconocer cuál es el rol que juega la comunicación aumentativa y alternativa como una forma, un medio, un recurso para poder garantizar el acceso al lenguaje, a la comunicación, a la participación de las personas autistas. Así que vamos a partir. Antes de comenzar o para comenzar, quisiera presentarles a Mateo. Mateo es un niño ficticio, obviamente su nombre, ficticia su imagen, pero lo que quiero es que pensemos probablemente en este Mateo que yo les voy a presentar o cada uno de ustedes, los Mateos o niñas autistas que tengan también en sus entornos, en sus familias, en sus clases, en sus grupos, ¿verdad? Pensar en ellos a medida que vamos avanzando en estos conceptos que muchas veces suenan como un poco abstractos o suenan también como conceptos medios cliché que muchas veces parecemos que todos los entendemos, que todos los consideramos, pero en realidad nos vamos dando cuenta cuando lo llevamos a cada una de las personas con desafíos comunicativos que muchas veces no es tan coherente lo que nosotros entendemos o lo que la evidencia describe con lo que realmente sucede en las prácticas. Por lo tanto, quiero que conozcan en este caso a Mateo o piensen, como les decía, ustedes en su propio Mateo, como un niño o una niña con un diagnóstico de autismo que actualmente no usa un lenguaje oral funcional, independiente de la edad que tenga. En la escuela manifiesta conductas desafiantes, se levanta, grita, empuja o tira los materiales. En casa muchas veces señala las cosas que quiere, instrumentaliza, es decir, lleva de la mano hacia lo que quiere conseguir. En algunas oportunidades vocaliza, dice palabras o incluso hasta repite frases, por ejemplo. Actualmente vamos a pensar en él como un niño que no tiene aún un sistema de comunicación aumentativo implementado de forma consistente. Y a partir de esta realidad que me imagino que muchos de ustedes tienen en sus entornos profesionales, educativos o en sus familias, vamos a ir desempolvando un poco los conceptos acerca de la comunicación. Por lo tanto, vamos a ir pensando que a medida que vamos avanzando en este seminario, ir llevando todos estos conceptos para Mateo o el personaje que ustedes tengan en su mente, en su corazón. Y nos vamos a ir dando cuenta poco a poco que el problema no es que Mateo no hable, sino que más bien que no tiene cómo comunicarse en su entorno. Y lo más seguro es que ninguno de los que estamos aquí podemos garantizar que él va a hablar, pero sí podemos buscar las formas en las cuales él pueda comunicarse, nosotros como entorno, como personas que lo rodeamos, personas que desde lo profesional, lo familiar, lo escolar, le vamos a dar las posibilidades o los recursos para que se comunique y además le vamos a enseñar a comunicarse de una forma distinta, de una forma complementaria, a medida que su habla se vaya desarrollando en la medida que sea posible. Por lo tanto, vamos a partir entendiendo la comunicación como una comunicación multimodal, es decir, una comunicación que no se limita solamente al habla, sino que es intrínsecamente multimodal, es decir, todos nosotros probablemente utilizamos múltiples formas de comunicación. Utilizamos gestos cuando saludamos, cuando pedimos silencio, cuando le decimos a alguien que queremos abrazarlo. Ahora se han diseñado una serie de formas y gestos para expresar el cariño, ¿verdad? Una serie de comunicaciones que podemos tener a través de la mirada, cuando alguien está metiendo la pata o diciendo algo equivocado, podemos abrir bien nuestros ojos, podemos comunicar con nuestro cuerpo, con nuestra postura,
con los sonidos que podemos hacer, con las vocalizaciones que podemos producir, también con palabras, palabras habladas, palabras escritas, todos los mensajes de texto. Todos esos son recursos que todas las personas usamos a la hora de comunicar. Y obviamente también podemos incluir en estas múltiples formas de comunicación los sistemas de comunicación, que son aquellos que se han desarrollado pensando justamente en poder apoyar a las personas con desafíos comunicativos. Por lo tanto, tenemos que pensar que, así como todos, muchas personas autistas utilizan una combinación de estos recursos de forma dinámica para comunicarse. Ninguno de nosotros solo menciona o solo hace gestos o solo hace mensajes de texto, sino que combinamos adaptándonos al contexto en el cual nos estamos comunicando, a situaciones puntuales. Por ejemplo, si en esta reunión necesito comunicarme con alguien que no sea ustedes, voy a enviar un mensajito de texto, a lo mejor hasta un emoji, para poder eh, comunicarme adaptándome al momento, a la circunstancia, a la situación que estoy viviendo. Por lo tanto, para todos la comunicación es multimodal y si bien el habla es quizás la forma más tradicional o quizás la forma más usada, tenemos que tener claro que cada vez más la estamos complementando con formas multimodales de comunicación. Que tenemos que pensar que todas estas formas tienen un valor, todas estas formas nos aportan en determinados momentos un recurso, una vía de comunicación que probablemente no es que vaya a competir bajo ningún punto de vista con el habla, pero sí muchas veces la va a poder reemplazar cuando el habla no la puedo utilizar, ya sea porque no tengo, no es suficiente, o bien porque estoy en una situación donde no puedo hablar. Por lo tanto, las formas de comunicación no necesariamente son alternativas entre sí. Es decir, yo no voy a elegir ahora el gesto, ahora el texto, ahora las palabras, sino que más bien voy a complementar su uso. Y en las personas autistas se da principalmente esta alternancia o esta complementariedad entre las formas de comunicación dependiendo el contexto donde se encuentran. Hay lugares, situaciones, espacios donde las personas autistas pueden utilizar determinadas formas de comunicación y otros espacios, otros contextos, otras situaciones en las cuales, por ejemplo, no todas las formas de comunicación funcionan. Por lo tanto, tenemos que complementar, al igual que las personas hablantes, qué forma, qué recurso de comunicación vamos a utilizar. También, en el caso de las personas autistas, influye significativamente la carga sensorial, es decir, qué tanto estímulo haya en su entorno, qué tan fuerte o qué tan suaves puedan ser determinados estímulos, y eso va a hacer que una persona tenga probablemente que regular o elegir su forma de comunicación para un contexto de acuerdo a la carga sensorial que esa situación esté aportando. Vamos a pensar, en este caso, por ejemplo, en Mateo, quizás es una persona que requiere un contexto seguro, confiable, con personas que lo conocen, por ejemplo. También es un niño que requiere un espacio con pocos estímulos, porque cuando hay una carga sensorial muy fuerte, probablemente le cuesta más poner atención, concentrarse en su comunicación, utilizar algunas de las formas que sí puede utilizar en contextos más tranquilos, con menos estímulos. La regulación emocional, es decir, cómo me siento en un entorno, también es muy significativo de qué modos de comunicación puedo utilizar. Y probablemente eso podemos pensarlo en Mateo,
que si se encuentra regulado, si está emocionalmente seguro, con personas que él conoce y que sabe que pueden comprenderlo y darle apoyo a la comunicación, también puede elegir una mayor variedad de sistemas o formas o modos de comunicación que cuando se encuentra en un entorno de mayor inseguridad, de menor confianza. Por ejemplo, si pensamos nosotros mismos, yo uso mucho los mensajes de texto, pero si estoy nerviosa, si estoy en una situación un poco estresante, me cuesta mucho redactar un mensaje de texto y claramente ahí puedo preferir hablar o puedo preferir utilizar otros mecanismos. También de acuerdo a las demandas del entorno, vamos a elegir un sistema u otro. Ya les mencionaba el caso, en una reunión no podemos hablar o voy conduciendo un automóvil, no puedo usar un mensaje de texto. Por lo tanto, de acuerdo a las demandas del entorno, también puedo elegir un modo de comunicación alternativo. Y también dependiendo de los interlocutores, es decir, de las personas con las que me comunico. Muchas veces las personas que comienzan un sistema de comunicación, como lo está haciendo Mateo en este momento, sienten, por ejemplo, que este sistema de comunicación se usa con la persona que me lo está enseñando y tienen mayores oportunidades según el interlocutor, porque sabe que si lo lleva a la escuela, la profesora no lo usa, o si lo lleva a la terapia, el fonoaudiólogo está muy enfocado en lograr que hable, si va a la terapia ocupacional, no lo usa porque están haciendo otro tipo de actividades y por lo tanto usa su forma de comunicación con la persona que se lo está enseñando. Por lo tanto, muchas veces el uso de estos modos o formas diferentes de comunicación van a depender de muchos factores. Y es por eso que la idea es mantenerlos y valorar todas las formas de comunicación que una persona está utilizando. El hecho de comprender la comunicación como multimodal, de alguna manera nos permite o nos implica dejar de ver el habla como una forma superior de comunicación o como la única forma de comunicación y más bien comenzar a validar, a expandir, a explotar, a buscar otros medios, otros recursos disponibles de expresión. Y no necesariamente significa, sobre todo en las personas autistas, olvidarnos del habla y dejarla de lado, sino que más bien incorporar nuevas formas de comunicación que, como les decía ahí, va a complementar la comunicación y no solo la comunicación, sino que en etapas tempranas además el lenguaje, que muchas veces no va a desarrollarse si no tenemos una forma de expresar. Por lo tanto, si pensamos nuevamente en Mateo, él ya se comunica. Si bien no habla o no tiene un habla funcional, señala, mira, vocaliza, pero muchas veces eso no es reconocido en todos los entornos y muchas veces él insistentemente mira algo que quiere o indica señalando o haciendo sonidos y muchas veces no reconocemos esas manifestaciones como una forma de comunicación. Cuando solo validamos el habla, de alguna manera vamos invisibilizando a Mateo, invisibilizando su forma de comunicación. Porque claro, él realiza conductas, pero nosotros no las visualizamos, no logramos identificarlas o entenderlas como una forma de comunicación. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que eh, no existe tampoco un perfil único en el autismo, un perfil comunicativo único, es decir, no todos los niños autistas o niñas autistas o adultos o jóvenes, ¿verdad? Van a ser como Mateo. Muchas veces las personas autistas presentan una gran diversidad de
formas de comunicación, de formas de comprender, de expresar el lenguaje y por ende muchas formas distintas de comunicarse. Y ahí es muy importante que entendamos este perfil comunicativo como algo dinámico, dependiente del contexto y también que puede estar evolucionando, es decir, una persona autista que en un momento no habla, no emite palabras o bien emite solamente ecolalias y repite, por ejemplo, frases que ha escuchado. No podemos pensar que eso no va a evolucionar, sino que más bien podemos pensar cómo lo complementamos y cómo va complementándose con otras formas de comunicación. Tenemos que pensar que entonces esta comunicación multimodal para múltiples perfiles comunicativos que vamos a encontrar en las personas autistas es es, digamos, algo que tenemos que tener en cuenta porque la comunicación ya no es algo que como profesionales o como familia podamos decidir para una persona autista o para discapacidad, sino que más bien tenemos que visualizar la comunicación como un derecho y como un derecho, obviamente, de todas las personas. A nivel internacional, por ejemplo, el derecho a la comunicación es reconocido por la Organización de las Naciones Unidas. A través de esta organización surge la Convención sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad. Y pensemos en personas con discapacidad, todas aquellas que puedan tener desafíos en la comunicación, dependiendo de sus condiciones, de diagnósticos médicos evolutivos, otros diagnósticos que son estables, pero claramente que sea por la razón que sea, tienen desafíos en la comunicación. Y entonces a nivel internacional ya sabemos que no es una decisión, no es una opción que una persona necesite tener una forma de comunicación, sino que más bien es un derecho que debiera estar garantizado. Y probablemente somos nosotros, las personas que los rodeamos, quienes tenemos que de alguna forma garantizar o proveer todos los elementos para garantizar este derecho a la comunicación. En esta convención, eh, cuando se habla de los derechos de comunicación, implica de alguna forma ver la comunicación como un derecho a expresarse, es decir, a poder manifestar todo lo que son nuestros pensamientos, nuestras ideas, eh, nuestras opiniones. También el derecho a ser comprendido, es decir, a poder también manifestarnos y que comprendan qué es lo que queremos expresar, también a poder autogestionar nuestras propias necesidades y por otra parte, garantizar el derecho a acceder a sistemas de comunicación, es decir, se parte de la base en esta Convención de los Derechos de las Personas con Desafíos en la Comunicación, a que no siempre va a ser el habla, sino que más bien debemos proveerles los sistemas de comunicación que les permitan complementar, como veíamos antes, esta comunicación multimodal. Ahora, esto que hasta ahora suena súper, súper, ¿verdad? A todos nos parece probablemente muy lógico. Nos damos cuenta que en la práctica no es lo más común. No hay una línea general que diga así, esto es lo que piensan todos o esto es lo que realmente pasa en el día a día. Primero, existe un grupo muy, muy importante desde políticos, médicos, eh, profesionales de la educación, de la rehabilitación, familias, en todos los ámbitos, que visualizan el habla como sinónimo casi de comunicación y también el habla como sinónimo de lenguaje. Y ahí obviamente caemos en una contradicción, ¿verdad? Respecto de lo que hemos venido comentando. Por otra parte, se evalúa
antes de dar acceso. Es decir, no decimos esta persona tiene desafíos en la comunicación, por lo tanto, que acceda a un sistema de comunicación, sino que primero vamos a evaluar, pasamos muchas veces por procesos de evaluación para valorar si esta persona necesita, no necesita. eh, Hay opiniones diversas respecto de sus capacidades, en fin, para determinar si va a tener o no acceso a un sistema de comunicación. Vamos a evaluar y vamos a perder tiempo valioso dependiendo de las personas con que se encuentren por el camino. Y entonces muchas veces yo escucho familias que llegan diciendo, no, vengo a los 7 años porque me dijeron que esperara, o no vengo con mi niño pequeño, pero quiero que le enseñen a hablar, o estoy ya con un adulto que no ha desarrollado ninguna forma de comunicación y no ha usado, no ha tenido oportunidad de conocer un sistema de comunicación. Entonces, en esta evaluación, que obviamente tiene ciertas características que son necesarias e importantes, la evaluación es parte de un proceso, pero el cual no puede ser condicionante de si accede o no a un sistema. Probablemente vamos a evaluar cómo una persona va usando un sistema o cuál es el sistema más apropiado para él, pero no vamos a condicionar que la, la opinión quizás no objetiva, digamos, de un profesional pueda interferir o de una familia que está muy, muy interesada o enfocada en que el niño pueda comunicarse a través de su voz, que es muy comprensible, empatizando siempre con las familias, ¿verdad? Siempre las mamás, los papás queremos lo mejor para nuestros hijos, pero muchas veces tenemos que pensar o tratar de comprender por qué necesitamos que la comunicación esté disponible antes de eh, desarrollar aquellas habilidades que nosotros quizás estamos soñando o esperando. También otra de las cosas que suele verse como contraria a lo que hemos conversado del derecho, de la comunicación multimodal, es que normalmente se espera que la persona esté lista, que la persona tenga que cumplir determinados prerequisitos para poder acceder a un sistema de alta tecnología o para utilizar recursos de baja tecnología. Y ese estar lista se hace muy complejo porque muchas veces todas las habilidades que yo tengo que desarrollar para aprender a usar un sistema de comunicación requieren que yo acceda a él. Y lo digo en primera persona porque, por ejemplo, yo puedo hablar, pero como trabajo en comunicación aumentativa, tuve que aprender a usar un sistema de comunicación para poder enseñárselo a mis estudiantes, ¿verdad? Y yo claramente no puedo aprender hasta que no accedo a él. Yo puedo leer sobre comunicación aumentativa, ustedes pueden asistir a muchísimos cursos, pero realmente van a saber cómo usar un sistema de comunicación cuando accedan a él, porque claramente las habilidades que se necesitan, obviamente, no se aprenden sin un sistema de comunicación. No, obviamente tenemos muchas habilidades, probablemente yo me apoyé mucho en la lectura, me apoyé en que tengo buena memoria visual, me apoyé en que tengo habilidades motoras para acceder al sistema, pero claramente para aprenderlo necesité acceder a él primero. Y por otra parte, otra de las cosas que muchas veces va contrario a lo que veníamos mencionando es que se restringe la comunicación para usos muy básicos. Y entonces nos enfocamos mucho en que las personas desarrollen o usen esta comunicación, pero para cosas sencillas, por decirlo así. Y no nos enfocamos en enseñarles a usar los sistemas de comunicación para necesidades más complejas.
Si bien todos nosotros aprendemos a comunicarnos mirando, señalando algo que queremos, ¿verdad? Pedir algo que nos interesa. Los niños parten pidiendo juguetes, los adultos eh, podemos pedir también algo para comer, algo para tomar, podemos pedir un favor, etcétera. Pero muchas veces la comunicación es mucho más significativa cuando puedo comentar o puedo expresar mis sentimientos o puedo manifestar mis inquietudes, ¿verdad? Puedo intercambiar información y entonces tenemos que pensar que el sistema que vamos a implementar me permita desarrollar múltiples usos de la comunicación. Por lo tanto, se produce esta contradicción desde el punto de vista ético que es muy profunda. Por una parte, visualizamos de alguna forma como que este derecho humano debe ser evaluado antes de garantizarse. Es decir, vamos a evaluar si le damos este derecho, vamos a tener opiniones de profesionales que a veces no conocen acerca de comunicación, sino que más bien se están basando en sus opiniones particulares, un poquito subjetivas, basadas quizás en información antigua, eh, no basado en evidencia, que genera, digamos, esta contradicción. Por lo tanto, es muy importante estar atento, obviamente, a todos estos elementos que de alguna manera nos van a eh, permitir mejorar las posibilidades comunicativas de una persona. Por lo tanto, cuando vemos el autismo desde una mirada neuroafirmativa, de una mirada más actualizada, nos va a permitir comprender el autismo probablemente como una variación del neurodesarrollo, no como un déficit a corregir, probablemente como una persona que requiere apoyos de distintas características para poder desarrollar su potencial, obviamente de acuerdo a las características y a las posibilidades de cada uno. Mm. Cuando nosotros pensamos específicamente en la comunicación bajo un modelo tradicional, tendemos a ver la comunicación como un déficit, es decir, esta persona se comunica mal o no se comunica o no tiene la habilidad que yo estoy pensando para comunicarse. En un enfoque neuroafirmativo vamos a visualizar la comunicación de partida de forma multimodal, por lo tanto, una comunicación diferente que probablemente va a requerir de elementos complementarios, ya que la forma habitual, la forma más frecuente de comunicación, no está 100% disponible. En el modelo tradicional tendemos a pensar en normalizar, es decir, una persona recupera su habilidad comunicativa si es que logra hablar. Y nos enfocamos en desarrollar el habla sin éxito muchas veces, porque depende de muchos factores que lamentablemente hoy nadie puede controlar. Sin embargo, cuando estamos en este enfoque neuroafirmativo, de alguna manera vemos cómo el entorno se puede adaptar, cómo podemos de alguna manera proporcionar recursos que se han desarrollado para apoyar la comunicación. El habla deja entonces de ser nuestro objetivo y vamos a tener como objetivo la comunicación y vamos a trabajar en pro de todas las formas de comunicación y vamos probablemente a plantearnos desafíos para que esas formas de comunicación puedan aparecer, puedan desarrollarse y puedan contarse con los recursos necesarios para ello. En general, en el modelo tradicional, la intervención siempre es muy dirigida porque tendemos a entrenar, queremos desarrollar esta habilidad perdida. En el caso de esta visión más neuroafirmativa, vamos a ver cómo co-construimos el lenguaje y la comunicación
a través de los recursos. Y hablamos de co-construcción porque justamente implica una forma nueva de comunicarse. Y una forma nueva de comunicarse que probablemente no la vamos a encontrar en todos los entornos y es por eso que tenemos que aprender juntos a nuestro persona autista que no se comunica a usar, a incorporar en el contexto estos sistemas de comunicación. Por lo tanto, eso hace que la intervención, el trabajo que hacemos los profesionales, las familias, las profesoras, tengan que un poquitito modificarse y se vayan centrando en adaptar el entorno, en proporcionar, buscar los apoyos adecuados, lo que de alguna manera implica eh, ya no estar necesariamente normalizando una conducta comunicativa que la persona no tiene, sino que más bien intentar normalizar para este entorno una forma nueva de comunicación. Por lo tanto, implica que los profesionales ampliemos nuestra mirada, ampliemos nuestra formación, porque claramente no hay un sistema que lo elijo, lo instalo, lo enseño y ya me va a funcionar. Hay muchas opciones, opciones que se adaptan a unas personas y no a otras, opciones de acceso, opciones lingüísticas diferentes. Por lo tanto, necesito saber y conocer qué es lo que puedo ofrecer. Una vez que conozco, también puedo saber o necesito saber cómo lo voy a enseñar, cómo lo voy a implementar, quiénes más necesitan aprender esta forma nueva de comunicación. Por lo tanto, no es algo tan intuitivo como decir voy a descargar una aplicación y ahora ya soy especialista en comunicación aumentativa y alternativa. Por eso es muy importante pensar en estos desafíos comunicativos que las personas tienen, ya que cuando una persona no tiene acceso suficiente a sistemas de comunicación o de lenguaje que puedan ser comprendidos por otros, probablemente vamos a visualizar conductas que estamos interpretando como problemáticas, disruptivas, pero que muchas veces pueden ser una forma o un intento de comunicar. Y es ahí donde la comunicación aumentativa y alternativa busca las respuestas, busca los recursos. La comunicación aumentativa y alternativa es la disciplina que estudia, que aplica métodos, técnicas, estrategia, diversos productos de apoyo que se han desarrollado para la comunicación de aquellas personas que no disponen de un habla funcional. Y el objetivo principal que tiene la disciplina de la comunicación aumentativa y alternativa es justamente ampliar las posibilidades de comunicación, fomentando obviamente el desarrollo del lenguaje. Por lo tanto, eh, es aquí donde las personas que se forman, que se especializan en comunicación aumentativa y alternativa, pueden ser un gran apoyo dentro de un equipo profesional, dentro de un grupo familiar que esté buscando cómo implementar un sistema de comunicación. No necesariamente implica, por ejemplo, en mi caso, que una persona que llega a una evaluación o a conocer acerca de la comunicación aumentativa y alternativa tenga que dejar todo lo anterior en su vida o en sus prácticas, sino que más bien significa incorporar y que este equipo, que estas personas de su entorno integren la comunicación aumentativa a la vida de este usuario. Cuando hablamos de comunicación aumentativa y alternativa en general, estamos pensando en un conjunto de estrategias, de sistemas o de recursos que van a reemplazar el habla o van a complementar el habla, principalmente dándole acceso a la persona al lenguaje, a la edad que sea, correspondiendo a su edad, a su perfil, y de esta forma entonces damos acceso
a la comunicación. No siempre estamos hablando de alta tecnología, no siempre estamos hablando de baja tecnología, no siempre estamos hablando del lenguaje por señas, no siempre estamos hablando de, digamos, de recursos, por ejemplo, como para organizar su tiempo, como un calendario de anticipación, sino que estamos hablando de sistemas de comunicación robustos, es decir, todo este vocabulario que las personas no pueden emitir a través de su voz, buscar la forma de alta o baja tecnología que le permitan este acceso a la comunicación y al lenguaje. Y es ahí donde probablemente la evidencia, una vez más, muestra muchos o derriba de alguna forma muchos mitos en base a hechos, en base a evidencias, a experiencias, que suelen ser, en cierta forma, lo que hace que muchas profesionales, muchas personas persistan en eh, las aprehensiones o los mitos sobre la comunicación aumentativa y alternativa. Uno de ellos suele ser que la comunicación aumentativa y alternativa va a evitar, a impedir el desarrollo del lenguaje. Hoy sabemos que cuando se implementa la comunicación aumentativa y alternativa, tiende a facilitar el desarrollo del lenguaje, aumenta las oportunidades de interacción, la autonomía, la calidad de vida. Y si el habla puede aparecer, lo más seguro es que va a aparecer y se va a utilizar y va a ser una forma más de comunicación. Y así muchos mitos que de alguna forma hacen que retrasemos esta garantía a la comunicación que todas las personas tienen como derecho. Por lo tanto, tenemos que pensar que la comunicación aumentativa es relevante en todas las etapas del ciclo vital. Por lo tanto, un niño, una niña autista, desde pequeños, pueden incorporar los recursos de comunicación aumentativa y alternativa, los cuales van a ir adaptándose, creciendo junto a ellos probablemente, y es por eso que la elección que hacemos de comunicación aumentativa para niñas o niños pequeños debe permitir proyectarnos hacia el futuro. No vamos a decir, mira, este niño a esta edad va a usar esto y entonces cuando crezca vamos a modificar y va a aprender otro sistema. Por el contrario, tenemos que ir viendo desde un comienzo un sistema que pueda crecer con el lenguaje, crecer con la persona, al igual que lo es el lenguaje oral. Cuando nosotros nacemos y estamos como los primeros niños aquí, niños o niñas en esta cadena, no estamos preparados para el lenguaje, ninguno de nosotros tiene la habilidad de hablar, ni de responder, ni de comprender, pero nos iniciamos en un entorno rico en este lenguaje, en el idioma que se habla en nuestro entorno y vamos progresando a lo largo del tiempo. Por lo tanto, cuando hablamos de comunicación aumentativa, la continuidad en los apoyos, el adaptar los sistemas a estos intereses cambiantes a lo largo del ciclo vital, de los contextos donde las personas se van incorporando. Muchos niños utilizan comunicación aumentativa en su entorno familiar o en sus terapias, pero cuando entran a la escuela dice que el sistema se tiene que quedar fuera. Eso obviamente produce un quiebre muy importante porque es como entrar a la escuela o a un lugar donde no puedo comunicar. Por lo tanto, es muy importante esta continuidad de los apoyos y elegir los apoyos desde el principio pensando en que puedan acompañar a las personas a lo largo de toda su vida. Por lo tanto, en esta implementación, en esto de incorporar o de garantizar este derecho a la comunicación, tenemos que pensar que todas las personas que están en el entorno
y no solo las personas, sino que también los distintos espacios en los cuales una persona se desempeña o se desarrolla, eh, influyen muy significativamente en el desarrollo del lenguaje. Por lo tanto, el tener muchos lugares, muchos espacios donde yo tengo la posibilidad de estar inmerso en el lenguaje, obviamente va a favorecer mi comunicación, mi lenguaje, mi expresión, mi comprensión. Lo mismo sucede con un usuario de comunicación aumentativa y alternativa. Va a requerir que su sistema de comunicación esté obviamente en la mayor cantidad de entornos donde la persona se desenvuelve. Eh, el input lingüístico, es decir, los modelos de lenguaje asistido, los modelos de lenguaje usando su comunicador, tienen que estar presentes en la mayor cantidad de lugares y actividades de su rutina. Es como si nosotros, por ejemplo, nos cambiamos a otro país donde se habla otro idioma y solo nuestro compañero de cuarto, nuestro roomie, sabe el idioma que yo hablo. Obviamente me va a costar eh, aprender el idioma si no salgo de mi habitación y necesito ir a otros lugares para aprender el idioma que se habla en ese país, el idioma en el que voy a empezar a vivir. Lo mismo sucede con la comunicación aumentativa y alternativa. Necesito que muchas personas en mi entorno sepan usar este sistema para que yo pueda comunicarme. Si un niño, por ejemplo, que usa un sistema, pensemos en Mateo. Mateo está implementando su sistema de comunicación. Ya tiene una aplicación, ya tiene un dispositivo que usa, por ejemplo, cuando viene a las sesiones conmigo, cuando va a su fonoaudióloga, cuando está en su casa, pero a la hora de ir a la escuela necesitamos que su entorno escolar lo acoja con su nueva forma de comunicación, necesitamos que su profesora sepa usar el sistema de comunicación, que sus compañeros de clase sepan, visibilicen, valoren la forma en que Mateo se comunica. Hoy, justamente en estos días, leía unos posts que decía que había un porcentaje muy grande de profesionales de la salud que no conocen los sistemas de comunicación, no saben cómo funcionan y entonces un niño va al médico y el doctor no conoce este sistema, no sabe, no puede preguntarle, no puede comunicarse con el niño porque no se conoce este sistema que claramente influye mucho en lo que yo pueda evaluar o conocer de una persona que tiene desafíos comunicativos. Por lo tanto, la evidencia nos muestra que la formación del entorno, la preparación de los distintos entornos donde una persona se desenvuelve usando comunicación aumentativa y alternativa es uno de los factores más importantes para el éxito de la implementación de un sistema de comunicación. Y entonces, afortunadamente, siento yo, quita el foco en el estudiante, en sus desafíos y nos traspasa de alguna manera a nosotros el desafío de aprender a usar el sistema de comunicación que esa persona necesita. Y es mucho más seguro que nosotros como profesionales o como profesores o desde la perspectiva en que estemos o como familia podamos aprender a usar un sistema de comunicación que una persona que tiene probablemente ya sus desafíos o dificultades en la comunicación. Por lo tanto, existe y está claro que existe una brecha entre todo lo que es la evidencia en comunicación aumentativa y alternativa con la práctica, con lo que se da en la realidad. Y a pesar de que se avanza, como les decía, en investigación, probablemente muchos avances en otros idiomas, estudios, y que muestran de alguna manera esta brecha, ha sido muy difícil poder cubrirla, poder acortar esta brecha. Y ahí es donde, de alguna forma, el garantizar la comunicación
implica, por una parte, reconocerla como un derecho y obviamente actuar en consecuencia. Es decir, si es un derecho, es necesario este acceso. Por otra parte, también la evidencia muestra que cuando hemos proporcionado los apoyos adecuados, los entornos están formados, preparados. Yo muchas veces les digo a los padres y también a las profesoras o a los profesionales que rodean a una persona autista que van a aprender el sistema juntos. Es decir, a una familia no necesita aprender usted, mamá o papá, el sistema, sino que van a aprender juntos este nuevo sistema de comunicación. Por lo tanto, el preparar al entorno, el formarse, permite obviamente que las personas integren mucho mejor el uso de su sistema de comunicación. Y bueno, para ir ya concluyendo y pasar a las preguntas, eh, tenemos que pensar que la implementación de comunicación aumentativa para que sea efectiva requiere conocimientos específicos, requiere práctica, requiere reflexión sobre cuál es nuestro rol, cómo lo puedo hacer mejor. Necesito saber usar los sistemas de comunicación. eh, Necesito poder de alguna forma ser usuaria de un sistema de comunicación. Y todas las formaciones basadas en la evidencia son fundamentales justamente para poder cerrar esta brecha y de alguna forma garantizar el derecho a la comunicación en el día a día. Por lo tanto, antes de pasar a la pregunta, claramente invitarlos al curso que está relacionado con esta charla, invitarlos también a la posibilidad de formarse a través del diplomado y más allá de ofrecer un curso, una formación, siento que es lo que de alguna manera nos posiciona en este rol tan importante que tenemos para garantizar el derecho a la comunicación a todas las personas autistas y también a las personas no autistas que tengan desafíos en este ámbito. Bueno, quisiera saber si hay preguntas. Me parece que podían aquí levantar su mano. Si hay preguntas. Están todos tímidos hoy día. Bueno, ahí dicen todos muy claro, muchas gracias. Les gustó la charla, excelente. Pero a veces igual pueden hacer preguntas. Ahí Jocelyn se animó con una pregunta. Disculpe, buenas noches. Creo que llegué un poco tarde a la hora y la pregunta no es nada con la temática, pero dice clase grabada. ¿Será que se pueda volver a ver? Me parece que sí, me parece ahí, no sé, Juan Ignacio tiene más información. Sí, sí, se puede volver a ver, va a estar disponible en la página de ADIPA, en la sección de Excelente, muchas seguimiento. gracias. Sí. Perfecto. Ahí Ana María está levantando la mano. Hola, muy buenas. Bueno, tengo una consulta como profesional ahora mismo estoy trabajando en PIE en un colegio y ocurre que hay circunstancias en donde de repente o profesionales o apoderados no conocen mucho de esto. Me tocó, por ejemplo, escuchar una opinión que decía que, por ejemplo, no sabe usted que las personas autistas solamente se comunican con pictogramas. Entonces, ¿qué Ujú. recomendaría usted para poder educar a estas personas respecto a la comunicación eh, aumentativa y alternativa? Mira, yo creo que una de las cosas que hace mucha falta en muchos entornos es justamente esta como sensibilización respecto de un tema, porque de pronto pasa que se empieza a hablar de un tema y probablemente las personas empiezan a incluirlo, a insertarlo en así como tú, por ejemplo, en tu entorno de trabajo, pero probablemente un punto de partida muy, muy importante es
por ejemplo, buscar la forma de difundir información acerca de muchos de estos conceptos que, como decíamos, son conceptos simples que muchas veces no se visualizan en la práctica. Estoy segura que esas personas que tú mencionas, por ejemplo, les parecería muy obvio que el derecho a la comunicación, pero probablemente no lo visualizan de la misma forma, no se lo imaginan y no les cuesta idear, por ejemplo, que el derecho a la comunicación puede ser valorando otras formas de comunicación que lo más probable es que esas personas ya estén utilizando. Por lo tanto, creo yo que preparar pequeñas charlas, pequeñas introducciones eh, en los entornos, por ejemplo, en la escuela, en el PIE, probablemente tú pudieras ser una buena persona que pudiera preparar una charlita introductoria sobre comunicación aumentativa y alternativa. Yo les puedo dar alguna bibliografía o pueden muchas veces contactarse. Por ejemplo, ADIPA tiene varios cursos de comunicación aumentativa y alternativa que podrían ser accesibles como para una comunidad. Por lo tanto, creo que lo primero es conocer un poquito del tema, porque como decía en un momento, hay muchos mitos, hay muchas familias que a veces tienen, por ejemplo, un terapeuta que les ha dicho, no, 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 ni por nada los pictogramas o por nada los sistemas de comunicación, o bien restringen los pictogramas solo a, por ejemplo, si te comes la comida vas a tener este premio, o si haces tal cosa, y obviamente la comunicación es mucho más que eso. Así que sensibilizar sobre este tema es muy, muy necesario. Diana, Aló, hola, ¿me ¿sí? escucha? Hola. Sí, sí, perfecto. Ah, bueno, ¿cómo estás? Yo soy terapeuta visual, siempre entro a tus capacitaciones porque me parecen muy bonitas. Trabajo mucho comunicación alternativa con mis pacientes por ejemplo, la parte de terapia, me ha pasado mucho que los niños que he entrenado visualmente o que se ha trabajado mucho de terapia visual son los que Ujú. más fácil han logrado integrar el comunicado. Y ahora con la terapia visual que yo hago, de la mano voy trabajando comunicador en muchas cosas, colores, reacciones, y ya muchos a veces lo buscan. Entonces, que está bien, que bueno, que paramos. Entonces, a mí me ha funcionado muchísimo. No soy especialista, pero no soy especialista en comunicación alternativa, pero llevo ya 3 años trabajando con todos mis pacientes, la mayoría son autistas y niños no hablantes, y ya podemos hacer talleres de cocina, ya podemos hacer muchas cosas de la mano de la comunicación, a veces de baja tecnología, a veces de alta. Entonces es como un ritmo que uno va siguiendo. La escuela acá en Colombia, yo soy de Colombia, es muy restringida y siempre dice que hay que esperar a los 12 años, hay que esperar a los 13 años, pero yo realmente he tenido niños que he trabajado desde los 4 años y al tiempo ya me han logrado comunicación. Exacto. Bueno, yo creo, Diana, que lo que justamente tú explicas es quizás una de las partes más importantes cuando hablamos del valor o del rol del entorno y dentro de este entorno las personas que están. Lo que tú justamente haces es incorporar los sistemas de comunicación a tus actividades con tus estudiantes. Y eso es lo que la mayoría de las personas requieren. Imagínate que no fuera comunicación aumentativa, sino que fuera otro idioma. En la medida en que tú integres este otro idioma, probablemente los niños van a tener oportunidades, van a poder practicarlo. Ahora, por ejemplo, tú mencionabas ahí algo que es muy interesante, por ejemplo, que a lo mejor es para Colombia y de seguro para muchos lugares más, no hay que esperar hasta los 9 años, por ejemplo. Y uno podría preguntarse, pero ¿por qué? O hasta los 12 creo que dijiste primero. Ah, pero ¿por qué? ¿Qué razón hay? ¿Qué pasa con un niño antes de esa etapa? ¿No se comunica? ¿No llora cuando está enojado o cuando no le damos un juguete? ¿No salta de alegría cuando... Obviamente la comunicación parte cuando nacemos. Así que yo creo que eso es muy importante. También por aquí en el chat hay unas preguntas. Bueno, me piden que comparta referencias
Yo mañana voy a mandar a través de Adipa esta presentación y ahí voy a ponerles toda la referencia que utilicé. También están preguntando sobre lectura y escritura para aquellas personas que no presentan lenguaje verbal. Recuerda que las personas que no hablan, lo que no tienen es lenguaje oral, pero el lenguaje verbal es el lenguaje, es el comprender las palabras y por lo tanto el lenguaje escrito perfectamente pueden desarrollarlo. Así que la lectura y escritura es algo que hay que intencionar en las personas con desafíos comunicativos porque podría ser la segunda mejor forma de comunicación que ellos pudieran utilizar. Por ahí, a ver, hay otra acá que dice cómo motivar a los involucrados. Yo creo que es muy importante mostrarles como evidencia, mostrar experiencia y también desafiarlos a que si un niño está haciendo todos los esfuerzos para comunicarse, ¿cómo nosotros no vamos a hacer nuestros propios esfuerzos? Sergio está ahí levantando la mano. Ay, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Sí, perfecto, me escucho bien. Mi pregunta va dirigida a si nos puede comentar un poco más al respecto de cómo estos sistemas de comunicación aumentativa encadenados o su interacción con el inicio del lenguaje oral, de cómo se puede dar como esa interacción. Bueno, mira, lo que sucede principalmente en este vínculo, en el fondo, o en este apoyo al lenguaje oral, es que siempre que usamos sistemas de comunicación aumentativa y alternativa, estamos simultáneamente hablando. Es decir, no es que yo empiezo a usar, por ejemplo, una aplicación y dejo de hablar. Entonces, lo que estoy logrando ahí es utilizar múltiples formas, múltiples canales también, que muchas veces ayudan a, a poder comprender mejor y procesar mejor el lenguaje. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos una palabra o damos una instrucción, el lenguaje pasa muy rápido, el lenguaje oral. Sin embargo, si yo selecciono las palabras, las repito en mi sistema de comunicación, estoy usando otra vía, otro canal que a lo mejor va a estar apoyando ese desarrollo. Muchas veces el quitar la presión o el estar siempre insistiendo que habla, que dime o intentar hablar y que no estén entendiendo mis palabras, le quita mucha presión y también los niños van pudiendo verbalizar, van teniendo muchísimas más oportunidades, por ejemplo, de repetir las palabras usando sus dispositivos de comunicación. Hay una serie de aspectos que hacen que haya mucho más oportunidad de escuchar el lenguaje. Un niño que no habla muchas veces no tiene forma de intervenir en su entorno. Y entonces eso de no intentar, sin embargo, si yo intervengo en mi entorno, ya sea con un comunicador, con algún gesto, una seña, un pictograma, un movimiento, hace que la retroalimentación auditiva, oral que recibo pueda ser mucho mayor que si dejo de participar. Ya. Y tenemos dos preguntas más, Angélica y Arsenia, y yo creo que de ahí estamos en la hora. Hola, mi pregunta va en referencia a de la certificación que están hablando es sobre el diplomado, ¿verdad? ¿O es otra? Uy, a ver, no estoy tan segura, no he podido leer bien el chat, Ok. pero probablemente sí. Bueno, me parece que hay certificación en todos los cursos, hay una certificación, incluso me parece que en la participación de esta seminario también pueden recibir una certificación, pero claramente la certificación en un Pásame una web, mi curso amor. o en un diplomado puede ser mucho más completa, más consistente que en estos cursos que son interesantes, pero nos quedamos así como con gustito a poco. El diplomado
Eh, es una actividad que dura varios meses, vamos tocando distintos temas con distintas profesoras, que eso también nos da una mirada diferente. Arsenia, ¿estás levantando la mano? Hola. Hola. Bueno, yo tengo la duda de tanto los cursos como los diplomados Ujú, son para profesionales, o sea, psicólogos, terapeutas del lenguaje. Yo soy mamá de un niño autista y una niña no hablante con probable déficit de atención. ujú. Entonces, van a terapia, pero, o sea, ya tienen sus comunicadores, lo estamos usando, pero sí me interesaría saber un poco más, pero no sé si en verdad necesito este bagaje de una profesión relacionada con alguna psicología o lo que sea, como para tomar el diplomado o alguno de los cursos. Sí. Mira, en general todos los diplomados y nuestros cursos están abiertos a las familias. Eh, Hay algunos cupos para familias porque creemos que es un aporte muy interesante tanto para los profesionales, escuchar a las familias, poder compartir la formación con familias. Por lo tanto, te sugiero que te contactes a través de ADIPA para poder inscribirte. Como te digo, a lo mejor hay algunas cositas que completar o datos que te puedan pedir, pero sí pueden inscribirse familias. Ah, ok. Bueno, Ujú. muchas gracias. Y Bárbara va a ser la última de las preguntas. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Hola, buenas noches. Primero que todo, agradecer el diplomado, o sea, perdón, el diplomado, el seminario. Yo soy técnico en educación especial, me titulé hace poquito, pero no he podido ejercer mi título porque tengo una guaguita pequeñita y Ujú. no tengo esta red de apoyo, entonces no he podido ejercer. Y las prácticas que eran como relevantes sobre el autismo o alguna necesidad educativa tampoco las pude hacer presencial, pude hacer solo teóricos, pura prácticas teóricas. Entonces, para mí es súper importante y beneficioso. He tomado varios seminarios y para mí son súper gratificantes. Mi pregunta va en relación a el diplomado, que siento Ujú. que también como en mi área es sobre todo la asistente en educación, que estamos in situ trabajando con niños, haciendo el apoyo a los profesores, se me valida al no ser un profesional porque es un técnico nomás. Si yo hago el diplomado, ¿se va a validar en mi título a la hora de buscar trabajo y no se me va a rechazar? ¿O tengo que ser necesariamente profesional, una educadora diferencial para que se me valide este diplomado? No, no, no. O sea, cualquier diplomado o curso que tú tengas y que tengas certificación te va a permitir tener un currículum más nutrido y probablemente desde tu rol vas a tener obviamente un conocimiento que otras profesoras o otras colegas tuyas no van a tener. Por lo tanto, la formación siempre suma al currículum de todas las personas. Así que me imagino que debería ser valioso tener un curso como un diplomado. Absolutamente. Ujú. Así que la Muchas gracias. esperamos en el diplomado. Están abiertas las matrículas y la Muchas verdad es gracias. que vamos por la segunda versión y fue realmente muy, muy bonita la primera. Por aquí, bueno, preguntan qué no olvidar. Con esta vamos a terminar, porque me preguntan qué debería o qué es lo importante que recomiendo que no olviden. El ideal es que no olviden que la comunicación es un derecho que debemos garantizar. Es muy importante que no olviden que es multimodal, por lo tanto, cuando miren a sus estudiantes autistas, cuando miren a sus hijos autistas o no hablantes, mírenlos, escúchenlos con mucho más que los oídos. No esperen solo palabras, sino que vean cómo se comportan, cuáles son sus preferencias.
Y eso creo que nos hace ampliar ya nuestra mirada hacia esta comunicación aumentativa y alternativa. Así que muchas gracias. Les agradezco un montón todas las felicitaciones, todas las cositas lindas que me pusieron por ahí, porque realmente uno prepara estos seminarios, estos cursos, diplomados, con las ganas de que todos se encanten, tanto como me encanto yo con la comunicación aumentativa y alternativa. Si quedaron cositas sin responder, bueno, voy a ir a visualizarlas y entonces luego puedo responderlas, o si nos encontramos en el curso, la persona que se gane el sorteo, de seguro que va a quedar súper respondido todo. Así que bueno, yo me despido para que ustedes puedan ir al sorteo y nos estamos viendo idealmente la próxima semana en el curso, donde voy a estar también con una colega fonaudióloga que participa en esa presentación. Así que un placer haber estado con todos ustedes. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Claudia. De verdad se nota el cariño y lo mucho que le gustó a todos y todas. Y estoy seguro que todos quieren ganarse el sorteo, así que vamos allá. Suerte para todos. Que estén muy bien. Gracias. Chao, chao.